Bienvenidos a una edición más de Teoría Omicron. Este es nuestro quinto programa y hoy tenemos un invitado de lujo que nos viene desde Chile. Él es Roberto Alfaro. Bienvenidos a Teoría Omicron. Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Yo estoy muy contenta de estar aquí en el programa el día de hoy. Gracias por la presencia de los dos. ¿Qué nos puedes contar sobre Roberto Alfaro? Bueno, Cristian, quiero contarte que Roberto Alfaro es Alfaro Vergara. Nació en Santiago de Chile en el año de 1966. Es diseñador gráfico, historietista, publicista, es investigador del arte fantástico, testigo privilegiado de todo el quehacer cultural con los cómics y el arte desde los años 80. Actualmente es director y creativo de la revista chilena LDP Magazine. Ha participado en varias conferencias sobre cómic e historietas, además de organizar una serie de eventos. Es un hombre muy activo en el tema creativo asociado a los cómics en Chile. Gracias, Carolina, por la información que nos estás dando. Te agradecemos, Carolina. Ahora sí, te doy la bienvenida, Roberto Alfaro. Bienvenido a Teoría Omicron Show. Ha estado una tarde muy helada de invierno, pero estamos muy bien acá y muy feliz de estar aquí contigo, amigo mío. Qué bueno que nos haya aceptado nuestra entrevista. Vamos a conversar sobre cómics, sobre ciencia ficción, sobre LDP Magazine, sobre las novedades, sorpresas que nos trae la revista de ciencia ficción chilena, ¿no? Así es. Primero empecemos un poco. Yo siempre hago esta pregunta a todos mis invitados y es una pregunta, como yo les llamo siempre, de cajón. Y es preguntarles, ¿qué es para ti la ciencia ficción, Roberto? Cuéntame. La ciencia ficción, la ciencia ficción en general es una terminología muy, muy larga de definir, pero en palabras simples, para mí la ciencia ficción es una palabra compuesta por ciencia y por ficción. Por ambos lados tenemos la ciencia, que son todos los experimentos, todas las teorías, todas las investigaciones que van de la mano con un relato ficticio. Aquí entramos ya al terreno de ficción, que van unidos de la mano y crean un relato, ya sea en tiempo presente, pasado o futuro. Esa es la manera en que la ciencia ficción se va desarrollando y tratando en alguna manera de emular o presentar al ser humano sus vicisitudes, sus pensamientos, sus frustraciones, o lo que podría llegar a ser en un pasado, presente o futuro, tratando de obviar el estado presente para que no saque muchas ronchas muchas veces para algunas personas. En este sentido de lo que tú me dices de pasado, presente y futuro, ¿tú crees que la ciencia ficción solo habla de futuro o nos habla actualmente, ponte, de lo contemporáneo? También, de la manera contemporánea. Pero por eso, para que no sea ¿cómo se llama? Tan fuerte algunos temas, se llevan a 10 años en el futuro, o 5, o tratan de adelantarse un poquito en su tiempo, para tratar de no herir subtilidades en el minuto presente. Sería interesante que tuviéramos historias que estuvieran en este minuto sucediendo. Por ejemplo, acá se hizo una serie de relatos en Chile que no se demoró más de una semana en sacar la publicación sobre el COVID-19. Entonces, ahí tenemos un tema actual donde un grupo de escritores, al mando de Leonardo Espinosa, pudieron sacar este trabajo en menos de una semana, y el cual se encuentra colgado por ahí por Amazon para las personas que quieran comprarlo. Pero eso es en tiempo real lo que se hizo ya directamente con un tema presencial y tan candente como esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Pero en ese sentido, ¿estás aceptando que la ciencia ficción tiene un sentido de crítica a la actualidad, ¿no? A la contemporaneidad, ¿o no? Vamos por ahí. Justamente, ¿no? Sí, sí, una fuerte crítica de repente a la sociedad, a lo que está pasando, a la manera de gobernar, en la manera en que funcionan las empresas, las multinacionales, los mismos descubrimientos científicos, políticos, como digo, etcétera, etcétera. No, es una manera de poder ver el presente con ojos de futuro.
Muy interesante lo que nos comentas, pero ahora, ¿cómo esa ciencia ficción se involucra ya en el cómic? ¿Cómo esa ciencia ficción se involucra ya en el cómic? A ver, la ciencia ficción se involucra en el cómic a partir de las revistas de pulp en los años 20 aproximadamente en Estados Unidos. Esa es la manera en que se empieza, en cierta manera, gradualmente a integrar en estas revistas de pulpa, que eran muy baratas, que eran en su mayoría fanzines o revistas de muy baja calidad, que de a poco empiezan a transformarse en, pero en una velocidad y en importancia a nivel de escritores, se empiezan a pulir y de ahí empiezan a aparecer muchos de los grandes escritores que nosotros conocemos hoy en día y se empieza a hacer un derivado prácticamente a la vez. Por ejemplo, Buck Rogers en el siglo XXV, que es un relato en una revista pulp, es la primera adaptación a un cómic que se tiene establecido. Esa es la manera en que pasa directamente el cómic a ser parte de la ciencia ficción. Primero adaptando obras y después empezar a generar las propias. En 1936 un dibujante que se llama Pello, no confundir con el de los pitufos, él crea una serie que se llama Metrópolis, en la cual vemos a una humanidad esclavizada por máquinas. Mira, estamos hablando de 1936 y ya la humanidad es esclavizada por robots. Y vemos como un pequeño contingente de humanos tratan de darle la pelea a las máquinas, por ejemplo. De ahí vamos aumentando y va creciendo esto como una pequeña bola de nieve y no es hasta la década de los 50 realmente que empiezan a aparecer revistas de ciencia ficción, vuelvo a citar, en Estados Unidos, que son de la S-Comic, que se adelantan por lo menos 10 o 15 años en temática a lo que se había visto en ese minuto. Y podemos ver historias muy, pero muy buenas e interesantes. Y no es hasta la década de los 60 ya yéndonos hacia el viejo mundo, a Europa, cuando los dibujantes de la revista Pilot, encabezado por Moebius y varios otros dibujantes, se toman la revista Pilot en manera de protesta en mayo del 68 y ellos pretenden que hacer una revista mucho más adulta, no de corte infantil y que busque otras cosas. Eso hace que Agostín, uno de los creadores de Asterix, renuncie a su cargo en la revista y aparezca a los pocos meses una revista totalmente adulta a nivel de historia, pero no es hasta definitivamente que se crea Humanoides Asociados y otras publicaciones como Heavy Metal, donde realmente empezamos a ver que ya empieza a haber una evolución mucho más madura de ciencia ficción a nivel global. Y eso se empieza a masificar por distintas partes. Pero no podemos dejar de mencionar a nuestros hermanos argentinos, que tienen una gran industria y es una gran influencia a nivel internacional, que crea una de las obras latinoamericanas más importantes a nivel de ciencia ficción, que es El Eternauta, el cual sigue hasta el día de hoy vigente y sigue siendo estudios de mucha gente ligada al mundo de la ciencia ficción. Eso en resumen de cómo el cómic entra al mundo de la ciencia ficción. Tú me has hablado de algunos temas súper interesantes ahí, ¿no? De unos Ujú, nombres que me parecen bastante relevantes de la ciencia ficción. Por hablar del primero que me hablas, de Ostertag, ¿no? Y su Eternauta, que me parece ujú, algo que es trascendente dentro del cómic ujú. de ciencia ficción en Latinoamérica, ¿no? Eh, en ese sentido, alguna gente, yo escuchaba un comentario que decían de que el Eternauta fue una crítica a la dictadura argentina. ¿Tú crees que fue por ahí el tema? Justamente, a ver, poco a poco Oesterheld se empieza a meter de cabeza en, en problemas políticos y cuando vuelve a aparecer una nueva versión del Eternauta, porque estamos hablando del Eternauta del año 67, 68 aproximadamente, en los 60, tenemos un reboot del Eternauta a mediados de los 60, un nuevo comienzo, y vemos que ya totalmente la historia cambia con un tinte mucho más político y este se deja ver mucho más a partir de los años 70 con una tercera parte y una tercera parte del Eternauta. Ya esto hace que definitivamente eh, se ponga en sospecha la actitud que tiene el autor
Héctor, y es desaparecido a mediados de los años 70 y nunca más supimos de él. Y no solo él, sino también sus hijas y sus nietos. Entonces es algo muy terrible en que la manera que Oesterheld desaparece del mapa por su visión política y en la manera que él entra a, ¿cómo se llama?, a este mundillo politiquero y tratando de reflejar sus carácter y su mirada a través de sus personajes de cómic. Y no solo El Eternauta, que tiene otras series más que también que no son tan conocidas a nivel general, pero sí en Argentina, y ¿cuál se llama? Donde él empieza ya, de cierta manera, a hacer estas críticas social directamente a la política de turno que hay en este minuto. Claro, tú me hablaste también del tema de los cómics norteamericanos, que también hace un buen fuerte, algo muy fuerte, ¿no? Yo alguna vez Sí. veía o leía ahí algunos cómics, y me parecía como que los personajes son bastante acartonados, ¿no? O sea, son muy como cuadrados, encasillados en algo, esos personajes, ¿no? No sé qué te ¿De parece. qué, pero, a ver, ¿de qué época estamos hablando aproximadamente? Más o ¿Qué es lo menos que de la he década de leído? los 40, 50, que yo leí un poco de cómics por ahí, ¿no? Ya, ¿cuáles fueron los que leíste? Chuta, tiras cómicas bastante tradicionales o bastante convencionales, ¿no? Estamos hablando de Ya, Dick Tracy, de Superman, un ya, poco a más ver, de superhéroes, ¿no? allá. Ahí tenemos que entrar a, si vamos a hablar de ese punto, tenemos que ponernos en contexto histórico. Dick Tracy entra en cierta manera a ser, estamos hablando, los años 1920 son golpeados por la ley seca en Chicago. Empieza a ver que los gángsters se empiezan a tomar la ciudad, la policía es comprada, la ciudadanía pide a gritos justicia. No existe la justicia en este minuto en ciertas ciudades de Estados Unidos, simplemente reina el caos y la violencia a través de los gángsters que se han tomado directamente la ciudad. Dick Tracy nace por su autor directamente como respuesta y reflejo lo que la gente quería en ese minuto, que era justicia. Dick Tracy es un personaje totalmente duro, un policía totalmente duro, que cuando él hace justicia por su mano directamente, muchas veces saliéndose de lo que la ley te ampara o te permite hacer, pero Tracy se sale directamente de esto para hacer justicia, pero muchos de los personajes mueren, ya sean de los malos, los villanos, van muriendo, ya sea por un accidente o castigo divino, como queramos llamarlo, pero siempre se hace justicia al final de la historia con todos estos personajes. Eso sí, ya en los 40 y los 50, todos estos personajes que comenzaron tan duros cambian directamente la manera en que ellos son, porque el Senado de Estados Unidos empieza una guerra a buscar culpables en este minuto, no solo gente que sea partido socialista, comunista, que era lo que se estaba haciendo en este minuto, también se empieza a decir que el cómic es una arma de doble filo y que los chicos en ese minuto no están siendo obedientes y no son siendo rebeldes y ya no están obedeciendo a los padres como lo hacían en antaño, y estamos teniendo una seguidilla de actos criminales de estas pandillas juveniles y que, según un sociólogo, un psicólogo, en su libro ¿cómo se llamaba? Uy, se me olvidó el nombre en este minuto. Directamente, él culpa al cómic de todo esto que los chicos han puesto rebeldes y agresivos por las lecturas agresivas que estaban leyendo directamente de estos cómics, tanto Dick Tracy, la misma ese cómic que mostraba escenas de terror, gore, muy fuertes para la época, y eso se empieza a crear una seguidilla de juicios y directamente lo que hace la industria del cómic es autocensurarse, creando el cómic del código de los cómics y se empiezan a regular de esa manera para que ellos, cuando se llama, no tengan más problemas y puedan publicar historias que no tengan ni violencia, ni sangre, ni crímenes, ni nada. Entonces ahí vemos la parte, como tú dices, la más acartonada del cómic norteamericano, en que ellos directamente se pusieron la soga al cuello simplemente para
evitar que el gobierno o los juicios que estaban en ese minuto les cayeran encima a la industria y más encima tratar de evitar quien era el editorial más fuerte en ese minuto en contenidos y en relatos más serios y más interesantes que era ese cómic, sacarlos del mapa. Pero no contaron que ellos también se iban a salir castrados dentro de estas publicaciones. Y ya no es hasta dentro de los finales de los mediados de los 70 y definitivamente en los 80 que ya vamos viendo un vuelco nuevamente en el cómic norteamericano a otro tipo de historia mucho más adulta, pero lo que son los años 50 son demasiado acartonados. Vemos, por ejemplo, a Batman en el siglo XXV, con una pecera en la cabeza, viajando por el espacio, junto a Robin, siendo que Batman nunca ha sido un personaje de ciencia ficción, utiliza tecnología de última generación, pero es un vigilante, a diferencia de Superman, que sí, sus raíces directamente es ciencia ficción, pero es el quien crea el género de superhéroes, el cual es un género propio, con su propio lenguaje, con sus propias raíces, y directamente él empieza a desarrollar, a crear sus propias reglas en el juego, donde tenemos magia, ficciones literarias mezcladas. Entonces tenemos un cóctel de personajes y de relatos que se permiten dentro del género de la ciencia ficción como género único dentro de la industria. Como lo que nos estás contando me parece muy bien. Pero ahora un poquito quiero abordar sobre ti. ¿Dónde nace tu pasión del cómic? ¿Cuál es el cómic que te hace, wow, A ver, justamente, quiero hacer cuando, cómics? sí, cuando pequeño, ya estamos hablando 5 o 6 años, en mi casa siempre se leían libros, mis padres leían mucho el periódico, los diarios, entonces siempre hubieron libros, revistas acá, y desde pequeño a mí me empezaron a traer revistas. Eh, la revista que me hizo wow en ese minuto, estamos hablando de los años 70, fue Superman justamente, y que me empezó a llamar como la atención en la manera en que se estaba narrando. Pero a nivel nacional teníamos muchas historias, teníamos lo que hacía Oscar Vega directamente con Mampato, o el mismo Temo Lobos, que después siguió las historias del personaje. Todo eso me hizo clic como para darme cuenta que eh, podía hacer algo en el futuro. Siempre yo estaba dibujando en el colegio, a mis compañeros les gustaba, siempre me estaban pidiendo que le ayudara en la clase de dibujo, y mi intención siempre fue, cuando más grande, estudiar cine, hacer cine. Pero como no teníamos dónde estudiar cine de verdad acá, y especialmente el cine que a mí me interesaba, decidí cortar por lo sano y irme por el lado del cómic, que ahí sí iba a poder hacer lo que yo quería y no iba a estar preocupado de generar las lucas para grandes escenografías, efectos especiales y un montón de cosas que realmente no se podían en ese minuto hacer, y lo más lógico era que se plasmaran en dibujos, que era lo más barato que tú podías hacer y desbordar toda tu imaginación en ello sin estarte preocupando que un presupuesto de una película no te iba a alcanzar ni siquiera para los primeros 2 o 3 minutos del metraje. Qué interesante lo que me comentas, pero en ese punto también supongo que comenzaron a surgir las influencias, ¿no? Sí, Influencias que luego se plasmaron en tus cómics. ¿Cuáles fueron? a ver, ya, a ver, en Chile hay que estar claro, estamos en plena dictadura, los cómics norteamericanos llegaban de vez en cuando, acá no aparecían. De repente aparecía un Superman, aparecía un Batman por aquí, un Archie, eh, pero era casi todo, era cómic local que nosotros conocíamos, que hubo hasta el año 70, 70 y tantos, y algunos que quedaron dando vueltas por ahí. Pero toda esta influencia ya comienza a mediados de los 80, cuando una librería especializada llamada El Kiosco, que estaba en Providencia, en Santiago de Chile, empieza a traer cómic europeo. Y nosotros nos empezamos a acercar para allá, y acá se nos vuela la cabeza directamente porque se nos destapa y descubrimos un mundo totalmente distinto al que habíamos visto. Ya no era Superman, ya no era Batman, ya no era Mampato, ni Condorito, que es lo más conocido que tenemos nosotros acá a nivel latinoamericano, sino ya empezamos a descubrir peso pesado en historieta, descubrimos
a un Jean Giraud, Moebius, a un Richard Corben por parte de Estados Unidos, a un Juan Jiménez, un gran historietista argentino que falleció ahora en marzo producto del coronavirus en Argentina, y empezamos a conocer un sinfín de nombres, Eleuterio Serpieri, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos vuela la cabeza y nos hace que empecemos a descubrir un nuevo tipo de historieta y que queramos hacer eso directamente y tratar de imitar o emular lo que se estaba haciendo en el viejo mundo a nivel de ciencia ficción, que era muy, muy fuerte. Y eso era, cuando se llama, no solo yo, sino era mucha gente que se estaba abriendo los ojos y descubrir en este minuto algo que era totalmente desconocido. Acá en Chile pasó un fenómeno muy curioso, como se había cortado las raíces de conocer el tipo de cómic como había evolucionado con el tiempo y nos habíamos quedado pegados en lo que era hasta el Pato Donald, por decir algo, las revistas Disney o las revistas más infantiles. Cuando empiezan a aparecer estas revistas, las empiezan a acusar de diabólica, de, ¿cómo se llama?, de tratar de alzar a la población, de rupturista, hasta curas salieron en televisión alegando contra estas revistas, se hizo grandes persecuciones contra ellas, también para revistas para adultos, están apareciendo, no la Playboy precisamente, pero están apareciendo algunos ejemplares más o menos españoles y de otras partes que también eran revistas eróticas, que también empezaron a ser perseguidas igual que los cómics y le empezaron a censurar. Aparece en la revista Trauco acá en Chile. Trauco era la única revista mensual que salía todos los meses a kiosco y llegó a tal manera, la manera que, de ser provocativa, que fue prohibida. Plaza Italia, hacia arriba, hacia el sector alto, no se podía leer cómics, pero en cambio en los sectores bajos sí podían leer cómics. Era una cosa muy curiosa cómo se crea en ese minuto, y muchas de las revistas que eran de cómic directamente, que iban con la etiqueta para adultos, no es porque tuvieran desnudo o sexo, simplemente por el contenido que esta ofrecían, tenían que ir metidas en una bolsa negra y así estaban colgadas en los kioscos. Y tú preguntabas, ¿tienen Trauco, Matucana o cualquier otro, o Bandido, cualquiera de las revistas de la época que está? Sí, sí tengo, y te pasaban una revista empaquetada en una bolsa negra. Esa era la manera que en algunos sectores se empezó a vender cómic y fue atacado duramente por ser considerada como un arma de doble filo. Sin duda, y tuvo una función social el cómic, ¿no? Un poco criticar Sí, en ese momento lo que estaba pasando en Chile, ¿no? sí, justamente, había una gran crítica de lo que estaba pasando a nivel de gobierno, y directamente hacia la Junta de Gobierno, a Pinochet, todo lo que estaba en ese minuto haciendo. La gente quería que volviera a la democracia y el lenguaje que utilizaban estas revistas, como te digo, lo que era Trauco, lo que era Matucana, que eran un corte mucho más underground, no tan popular como el cómic industrializado norteamericano o el de más alta esfera que era el europeo. Eso causó que aquí se mirara con malos ojos por, por un cierto sector y que trató de censurarnos, quitándonos o ocultándonos de cierta manera estas publicaciones para no herir sensibilidades en algunos sectores, según ellos. Claro, interesantísimo el tema. Supongo que después vino el tema que descubriste también los libros de ciencia ficción. ¿Cuáles libros te marcaron en ese punto? Yo ya lo había descubierto en cierta manera, como te digo, en mi casa se leía mucho. Yo descubrí, o sea, una de las primeras cosas que yo recuerdo fueron los libros de Julio Verne, que eso eran típicos, que uno lo encontraba en todas partes. Pero después ya empiezo a descubrir a Ray Bradbury con Crónicas Marcianas, Isaac Asimov con Fundación, Philip K. Dick con Yo Robot, o no sé, y un montón de otros cuentos más que empiezan a aparecer, y eso empieza en cierta manera a generarme otra visión del mundo, lo mismo que Starship Trooper, y vamos viendo una serie de libros que en cierta manera empiezan a remecernos a nivel cultural, porque en Chile prácticamente libros de ciencia ficción no había, aparte de Hugo Correa o algún otro autor por ahí. Como nosotros iniciamos todos los eventos de ciencia ficción a nivel masivo, estamos hablando en el año 89, 90,
A mí me llama una vez una persona directamente que corresponde a la Sociedad de Escritores de Chile. Entonces me dice que es interesante lo que estamos haciendo y que cualquier cosa que nosotros necesitamos vamos a encontrar el apoyo en él. Porque él escribió mucha ciencia ficción en los 60, cuando se está intentando de crear un círculo de seguidores por eso. Pero como es mal visto la ciencia ficción a nivel literaria, eh, él ocultó esa faceta y hasta ese minuto él nunca dijo que había escrito ciencia ficción. Como que debido al alto puesto que tenía en ese minuto, alguien se enteraba, lo iban a sacar de ahí. Así que por favor mantuviera el secreto porque de eso dependía su cabeza y su trabajo. Entonces, imagínate el nivel de desconocimiento y mala fama que tenía la ciencia ficción por estos lados. Claro, o sea, tenía una muy mala fama en todo caso, ¿no? Sí, muy, muy, muy mala Pero creo fama. que sí, la ciencia ficción incomodar, ¿no? También, o sea, hay que Sí, ser honesto. sí, sí, en muchas partes cuando se llama, es considerado cosa para niños, pero realmente la ciencia ficción va mucho más allá. Por ejemplo, si nosotros comparamos lo que es Starship Trooper con la versión cinematográfica, vemos una gran diferencia. Es un documento muy duro lo que te muestra realmente ¿cómo se llama? La novela. Y la versión cinematográfica es una versión como muy teenager, muy para adolescente, una historia romántica que no existe realmente en el libro. Carmen Ibáñez simplemente se topa con Rico, que es el protagonista, en un pasillo simplemente, en uno de los capítulos de la novela, es como, ole, chao, y nada más. Y acá crearon todo un espectáculo de carnicería masiva en el cual estábamos viendo sangre, con ¿cómo se llama? Una invasión a nivel gore prácticamente muy entretenida, pero que se aleja totalmente de lo que el autor quería hablar en su novela. Entonces vemos esas dos contraposiciones. Interesante lo que me estás contando, me parece súper bien. Ahora, quiero un poco comentar contigo un poco de tus cómics. Ujú. Tenemos ahí Dele. uno de tus cómics que se llama Vida. Cuéntanos un poco de Vida. tu cómic, por favor, Roberto. A ver, Vida, esto parte, a ver, yo comienzo a publicar en la revista Bandido, estamos hablando a mediados de los 80, y esta fue como una de las terceras o cuarta historias. Vida es una historia de terror prácticamente de un tipo que tiene una enfermedad terminal y que directamente el tipo, la única manera para curarse, entre comillas, curarse porque él buscó curas por todos lados, es recurrir a las artes oscuras. Y de esta manera el tipo, al entrar a las artes oscuras, empieza a hacer un rito X, el cual le brindará vida eterna. Lo único que no tiene que dudar, eso es lo único requisito que te pide el libro, que no dudes que tienes que hacer la receta al pie de la letra. Cuando él está haciendo la receta en este minuto, las páginas siguientes del libro se abren solas y descubre que el resto del libro está las hojas en blanco. Y el tipo empieza a dudar en cierta manera de lo que está pasando y aparece una criatura y le dice que has dudado, has fallado la prueba y que ahora vas a tener que pagar las consecuencias. Y el tipo le dice que lo que él único que quiere no es morir y seguir con vida eternamente. Y la criatura le dice, no te preocupes, vas a ser eterno de aquí para adelante, y se transforma él en parte más de uno de los capítulos de los fracasos dentro del libro. Y él es el siguiente capítulo dentro de este libro. Eso. Buenísimo, buenísimo el tema, ¿no? Uh-huh. Pero este cómic, ¿tú lo publicas en qué año más o menos? Estamos hablando del año de ser 87 o año 89, por ahí tiene que haber sido ese. Pero claro, con razón, entonces lo veo un poco como que responde también a la época de los 80, ¿no? Sí, justamente, a la visión que se tenía en los 80, a lo que se estaba leyendo, al tipo de corriente cultural y escrita que se estaba en ese minuto de moda, por llamarlo de alguna manera. Porque casi todo en esa época comenzamos escribiendo en ese minuto historias de tragedias nucleares, que era muy
muy a la boga de lo que nosotros habíamos leído en muchos libros de ciencia ficción, posapocalíptica y todo el cuento, y eso ya había pasado hace rato en la literatura de ciencia ficción, pero como nosotros estamos con un retraso cultural que está llegando todo bastante tarde, como una década o más, nosotros pensamos que la estábamos haciendo de maravilla, siguiendo con ese tipo de línea argumental, y eso ya había pasado de moda hace rato. Claro, hay otro cómic también que me gusta bastante tuyo, que estaba leyendo, lo que es Triste Final, ¿no? Sí, Que un también triste final. que también tú lo publicas algunos años luego, ¿no? Sí, 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 sí. Un triste final justamente es algo muy, muy parecido a lo que estábamos viendo. El triste final, ¿qué te llamó a ti la atención de un triste final? Sí tenemos, el Triste Final sí tenemos, que nos ayuden con el Triste Final. Ujú. Sí, ¿qué te llamó a ti la atención directamente de ahí, Cristian? Directamente me parece súper interesante el tema del espacio, por ejemplo, el tema cómo lo manejas, también el tema cómo manejas el tema de las viñetas, cómo vas manejando, que también es algo simpático. Ah, perfecto, sí. El triste final fue el primer cómic que yo publiqué directamente con la revista Bandido también. Como te digo, eso también tiene que estar dentro de esta historia posapocalíptica. Vemos una raza alien que viene en ayuda de un planeta que está al borde de su extinción, y al salir del hiperespacio y empiezan a explorar donde directamente tendría que estar este mundo para ayudarlo. Lo único que encuentran es un mundo que está moribundo, ya está muerto, está estéril, está muerto, y dicen, bueno, nos habremos equivocado con las coordenadas, empiezan a averiguar, y no, y justamente es la Tierra que se ha autodestruido a sí mismo, y estos tipos no alcanzaron a llegar para brindar su ayuda. Por eso te digo, eso está muy dentro de las líneas apocalípticas que nosotros leíamos por ese entonces, y pensamos que estábamos descubriendo la pólvora, pero era una cosa que ya había pasado de moda hace bastante rato, y esto empezó a crearme ciertos, ciertos seguidores, que a mí me llamó la atención, que empecé a ir a algunos de los eventos invitados, o los mismos que yo realizaba, y llegaba gente que me decía, oh, leí tu cómic, y wow, quedé con la boca abierta cuando vi la última viñeta, porque nunca me imaginé que la nave fuera tan grande, por ejemplo. Entonces tú decías, oh, vaya, esto está funcionando, la gente está leyendo. Era una de las cosas que empecé a ver ahí directamente. Sí, pero también hay el tema, a mí me gustó bastante el tema espacial, el tema de las naves, pero claro, obviamente esas naves son bastante de la época, ¿no? Sí, sí, son muy, muy apegadas a lo que estábamos viendo en cine, lo que estábamos leyendo también en ese minuto, como te digo, lo que veíamos tanto en Heavy Metal, Metal Hurlan, Zona Claro, 84. Entonces era como el tipo de nave que estábamos viendo, que era muy, muy parecida, no sé, por lo que ya habíamos visto en el Nostromo, o también en 2010, el año en que hacemos contacto. Entonces, es un tipo de nave gigantesca, así que naves madres, que en su interior son verdaderas ciudades que llevan otros vehículos, y que pueden transportar una cantidad gigante de gente. Era como los típicos diseños que se estaban dando por entonces. igual los trajes espaciales, ¿no? Al ver esa cantidad de trajes espaciales me parece súper interesante, ¿no? Sí, es Los que, trajes a ver, espaciales son diferentes también, ¿no? sí, a ver, no sé cómo lo hará el resto de la gente, pero yo soy de la vieja escuela. Primero yo te diseño todo. Primero te diseño los personajes, después te diseño los trajes, mil veces, a ver si son funcionales o no son funcionales. Lo mismo en la nave está dibujada 3, 4, 5, 6 veces hasta encontrar el modelo definitivo. Por eso te digo, yo trabajo como si fuera para cine. Te hago todo, todo, todo por separado. Y una vez que ya encuentro que las piezas están en su lugar, ahí directamente ya comienzo a armar lo que es el cómic directamente. Ahora que tú me hablas con respecto a la construcción del cómic, ¿no? ¿Cómo empieza Mm. esa idea? ¿Cómo empieza ese chispazo creativo en ti para hacer los cómics? Cuéntame. Sí, me hiciste acordar una vez que yo estaba en uno de los centros culturales, y un chico le pregunta a un dibujante nacional, porque sacaba un personaje que era un niño de la Guerra del Pacífico.
Entonces este niño le pregunta quién las miraba con su trabajo y si él pensaba que llegaban así como musa inspiradora, de dónde le venía la inspiración para hacer esta historia. Y el tipo llega y golpea la mesa, le dice, mira, mira cabrito, le dice, yo tengo que comer, tengo que alimentarme y para mí este es un trabajo. Me guste o no, yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 ya estoy en el tablero y estoy dibujando, guste o no me guste la historia y ese es todo el cuento. Pero en mi caso es totalmente distinto. Yo empiezo a leer, a fijarme, a ver lo que está pasando de manera cotidiana, de cómo poder realizar algún tipo de historia en la cual yo me sienta de manera no reflejado, pero que esté reflejando la realidad de ese minuto. Por ejemplo, hay una historia que se llama Pregunta. En Pregunta vemos un robot, son los primeros robots policías que existen, que son muy parecidos a los de Robbie el robot o el robot de Perdido en el Espacio, pero son muy básicos, que tienen un cierto tipo de preguntas. Y todo esto nace por un artículo que leí para una Navidad, en la cual decía que el mayor robo de bicicleta a niños se hacían en Navidad. Y este robo, por lo que decía el artículo, muchas veces no había cómo comprobar que realmente el objeto había sido robado porque la gente que decía que le habían robado el artículo no tenía en ese minuto la boleta de compra, una factura o por último una foto con el niño arriba de la bicicleta. Entonces no había cómo comprobar que realmente esa bicicleta había sido robada por X persona. Una cosa que yo la encontré muy tirada de las mechas en ese minuto, y yo creo esta historia futurista en la cual vemos una niña que está jugando en su bicicleta y viene un ladrón, se la roba, y el papá ve que viene un robot policía por el camino y él le trata de explicar lo sucedido, y el tipo, como es muy básica la programación que tiene este robot, le dice, bueno, si usted no tiene la factura, si no tiene una foto con la niña en bicicleta, no puedo hacer nada. Entonces la niña le dice, mira papá, allá va el tipo con la bicicleta. Entonces el papá dice, ya, dejemos esto hasta aquí, señor policía, no hago ninguna denuncia, gracias. Y el tipo se encarga, pilla al tipo, lo golpea y recupera la bicicleta. Y cerramos este cuento con el tipo, con el ladrón todo machucado, todo robado, tirado en medio del camino, y justamente se acerca otro robot policía y le dice, ¿qué le pasó, ciudadano? Y el tipo le dice, me han asaltado. Y el robot nuevamente le dice, bueno, usted tiene prueba de eso, tiene una fotografía, tiene algún documento que constate lesiones para poder hacer la denuncia del caso. Esa es la manera en que yo trabajo y creo la historia, a partir de muchas cosas que suceden en la realidad y que las que leo y las trato de modificar, y finalmente uno pensaría que es un chiste, pero no, son cosas que van cotidianas, que van pasando. Qué interesante. ¿Y los personajes tuyos cómo van saliendo al rato que dibujas, al rato que escribes o los piensas ya como personajes tú? No, los pienso como personaje. Primero, directamente hago el personaje, cuando se llama, lo desarrollo, lo escribo. A ver, la manera en que yo aprendí a escribir cómic directamente, yo trabajé para Dilapsa en Chile, empecé a escribir para Bugs Bunny, El Conejo de la Suerte, Piolín, Silvestre, todos los que son los personajes Warner, y había todo un equipo que venía llegando justamente de las Torres Gemelas, que Warner tenía ahí ¿cuál se llama? Una de sus sedes, y los tipos le hicieron un curso express. Entonces, a través de ese curso express, cuando a mí me llaman a trabajar a Dilapsa con estos personajes, me enseñan esta metodología que es muy rápido. En la semana te tenía que hacer más de 30 historias. Tú haces primero una sinopsis. Esa sinopsis, dependiendo si gusta o no gusta al editor o al encargado de producción en ese minuto, te puede dejar una o dos historias o ninguna. Y esa después directamente la transformas en guión de papel, el cual se traducía en ese minuto, vía fax se mandaba a Estados Unidos, y si le daban el ok, se regresaba a Chile y los dibujantes acá empezaban a dibujar la historia de estos personajes. Pero esa era la manera rápida en que yo aprendí a trabajar y a escribir guiones. Pero paralelamente, como te digo, yo ya hacía esto, hacía el estudio de personajes primero, como tú también los tienes que hacer cuando tú escribes tu historia. Hago cada escenario por separado, los estudio,
Si estamos hablando de calles reales, no ficticias, reales, voy, tomo fotografías, tomo apuntos en vivo, mucho boceto, y después que tengo un cerro de papeles, digo, ¿qué hago con esto? Y empiezo a tratar de armar este rompecabezas de a poco, y primero los escenarios, y después voy montando a los personajes sobre estos fondos para que vayan actuando, y después se vayan reutilizando estos mismos fondos más adelante. Todo a través de mesa de luz. Aquí se va pasando, primero te dibujo un fondo en la página final, te lo boceteo, te la dibujo, después te coloco los personajes encima, te los boceteo y después pasan a la faceta de entintado y después color. Actualmente es mucho más fácil porque eso se hace vía computador, todo lo que es montaje. Pero este montaje que yo te lo hacía era totalmente artesanal y a mano. Claro, ahora es un poco más la tecnología influenciado, ¿no? La tecnología ha hecho que se cambien las dinámicas de trabajo, ¿no? Justamente, es mucho más rápido, por ejemplo, ya con la edad a uno le empieza a afectar la vista y eso a mí por lo menos he sido un agradecido de la tecnología porque me gusta hacer muchos detalles. Entonces, al ampliar en Photoshop una viñeta, puedo colocar muchos más detalles y empezar a jugar con cada fondo de manera mucho más natural, que no se vean tan apelotonados los personajes uno arriba de otro o mal dibujados. Me parece interesante. Ahora quiero conversar contigo con respecto a LDP Magazine. ¿De dónde nace Uh-huh. LDP Magazine? Cuéntanos, ¿cómo nació la revista Sí. chilena? LDP Magazine ya llevamos 8 años, nació en 2012. Esta fue por una serie de reuniones que empezamos a tener con mis ex alumnos que teníamos nosotros en Ficcionistas Asociados, que era un taller que teníamos en el Parque O'Higgins. De todos los eventos que nosotros hicimos de ciencia ficción, derivaron estos talleres y empezaron a llegarnos alumnos porque teníamos talleres de cómic, literatura y ciencia ficción, apreciación cinematográfica, realización, teníamos fotografía y maqueta con Gabriel Guamán, saludos a los chicos por allá. Y de esa manera nosotros empezamos a crear una nueva generación de creadores y después de varios años, algunos me empiezan a contactar y dicen, ¿por qué no nos juntamos para que conversemos, nos tomemos un café, nos comamos algo? Y en una de estas tantas charlas, uno de los chicos me dice, oiga, profe, ¿por qué no hacemos algo, me dice, con todo el material que quedó guardado ¿cuánto se llama? Que quedó de los talleres? Podríamos crear algo, podríamos hacer un blog donde subir los cuentos, subir los cómics y todo lo que tenemos. Es buena idea, pero yo te propongo, le dije yo, que mejor hagamos una revista virtual, en la cual es mucho más fácil, porque en un blog o una página web es muy fácil que te saquen la historia o te roben el dibujo. En cambio, como revista virtual simplemente la van a poder hojear. Honestamente, yo dije, la revista te va a durar 4 o 5 números, pero nos topamos con la sorpresa que mucha de la gente que estaban con los eventos que nosotros hicimos empezaron a acercarse y a llegar, muchos amigos, conocidos, y empezaron a unirse a mostrar sus historias, y de esta manera nacen los del parque, que es LDP Magazine. Los del parque justamente era porque cada vez que los chicos iban a las librerías de cómic y le preguntaban de dónde venían, y decían, nosotros somos de los talleres de ficcionautas. ¿Y dónde está eso? En el Parque O'Higgins. Ah, los del parque. Entonces los quedaron bautizados como los del parque. Entonces cuando sacamos la revista dijimos ya, bauticémoslos como los del parque, porque los chicos no quisieron que usáramos la palabra ficcionauta asociado, que era el nombre de la agrupación que nosotros manejamos en ese minuto, porque le tenían demasiado respeto por todo lo que hicimos durante tantos años bajo el sello de ficcionauta asociado. De repente la revista se deja de tener ya material directamente de los alumnos porque se acabó y empiezan a aparecer material nuevo y empiezan a llegar escritores, investigadores de distintas partes, de distintas índoles, inclusive a nivel internacional, y decidimos cambiar el nombre, no el nombre, simplemente cambiar por siglas, LDP Magazine, para hacerlo de manera mucho más global y internacional, porque ya teníamos una nueva gente que estaba en este minuto trabajando con nosotros. Y nosotros ahora vamos a empezar a hacer un nuevo llamado para la gente que quiera participar con nosotros. Ya a partir del próximo mes yo creo que empezamos a crear un nuevo equipo de trabajo para que venga gente nueva y sabia a este proyecto que ya te digo lleva 9 años directamente lo que es el EDP Magazine. Y Mirilepe de Magazine, ¿cuál ha sido tú crees que ha sido el hito más importante en la revista?
Los hitos más importantes de la revista, más que hitos, lo que más nos ha sorprendido es que no nos leen tanto en Chile, sino leen más en el extranjero. Nos han llegado gente que dice que nos leen en Australia, que nos leen en Estados Unidos, en partes de Europa. Suponemos que tiene que ser gente que maneja español o son latinos o algo por ahí, porque la revista está hecha en español, o sea, en castellano, no está en inglés, como digamos, ser más genérica. Y de los hitos que nosotros hemos hecho son una serie de conversatorios que empezamos a cierta manera a generar con los años, talleres en vivo también y exposiciones. Y volvimos a hacer encuentros. Eso es la parte en que se empieza como ¿cómo podríamos llamarlo? A crecer, como ya saliendo de esta publicación online, también hicimos dos publicaciones en papel, que por su alto costo era demasiado cara la revista para que saliera mensualmente y que alguien la estuviera pagando mensualmente, y decidimos continuarla de manera online. Y de aquí derivamos directamente primero a algunos podcasts, y de los podcasts derivamos a lo que eran los programas directamente a los programas de radio, que tuvimos primero en una parte, que era en Hobbit FM, y de ahí partimos a Tu Zona X, donde actualmente estamos con los chicos realizando ya, llevamos como 2 años directamente de programa, que son 69, que ya con los del próximo jueves. Así que hemos tenido hartos programas, hemos hecho muchas cosas, muchas exposiciones, estamos tratando de cada vez ir surgiendo y renovándonos con nuevas índoles, nuevas ideas, y tratar que a nivel latinoamericano la gente colabore y participe con nosotros. Sí, muy interesante el tema. Con respecto al LDP Magazine, ¿en Chile hay alguna tradición como de revistas de ciencia ficción, o el LDP Magazine es entre las pocas que se han publicado en Chile? A ver, entre las revistas de ciencia ficción en Chile, de las que yo recuerdo, existieron un par de números que, a ver, habían revistas como Mampato, que en su interior traían algunas historias de ciencia ficción. El mismo Mampato, aunque mucha gente diga, este niño que viaja por el tiempo, que está con los vikingos, o que está en la prehistoria, o en Roma, es gracias a la ayuda de un extraterrestre que le da un cinturón de tiempo espacial y un medallón que originalmente le hacía que pudiera hablar cualquier lengua, y cuando Temolobos lo tomó, desechó el medallón, y ya por arte de magia prácticamente al país que llegara hablaban toda la misma lengua. Es un personaje directamente de ciencia ficción. También tuvimos muchas revistas de ciencia ficción en los años 60, en las cuales eran parte de la editorial Zigzag. Entonces teníamos Robot, Rocket, que son como las más famosas a nivel de cómics de ciencia ficción en Chile. Ya en los 80, Bandido empieza en cierta manera a irse más con un tipo de cómic mucho más familiar, pero su fuerte siempre eran las historias fantásticas y de ciencia ficción, y de ahí empiezan a nacer distintos tipos de revistas que fueron mutando y muriendo con el tiempo, porque publicar una revista no es fácil, a no ser que sea heredero de una gran fortuna para poder mantenerla, porque si tú tratas, por lo menos acá, que alguna publicación en papel, tener auspicios, te exigen una cantidad X de número, que es demasiado dinero, y por lo general son los cigarrillos y los licores los que inmediatamente se interesan en la publicación como para ponerte auspicio, pero muchas veces tu público va dirigido a otro tipo de público que no tiene que ver ni con cigarrillos ni con licor. Entonces, si yo me acerco de repente a hablar con alguien que te vende leche, por decirte algo, o bebidas cola, simplemente vas a encontrar rechazo porque a los tipos no le va a interesar. Dicen, no, yo publico, tengo más gente viendo en este minuto por un canal de televisión o por otro medio. Y nosotros, en cierta manera, hubieron muchos fanzines también de ciencia ficción, también los mismos, la Sochif tenía su propio fanzine, existían de otras partes también que empezaron a aparecer, y la revista Oxígeno, que nosotros también era por parte de Ficcionautas Asociados, era la idea de transformar una revista muy del corte Metal Hurlan,
pero guardando las proporciones, por supuesto, del tiempo y de la gente que trabajaba en ella, que era directamente del tema de ciencia ficción. Pero actualmente yo te diría que a nivel online somos como la única revista que habla del género de ciencia ficción y fantasía a nivel general. Están apareciendo otras con el tiempo, pero también duran un tiempo y desaparecen. Pero nosotros ya llevamos, te digo, a nivel online 8 años. Muy interesante lo que nos cuentas. Me parece interesante lo que ha estado LP Magazine. También conversarles a ustedes que LP Magazine y Teoría Omicron colaboramos mutuamente, que nos parece algo súper interesante de tener una revista Revistas hermana. hermanas, que siempre nos contamos. Sí. Siempre estamos poniendo, nos parece interesante lo que Justamente, hemos tratamos de... hecho. Sí, nuestros escritores, sí, siempre estamos compartiendo los escritos de la misma revista, lo estamos compartiendo con ustedes y usted también nos apoyan, así que somos revista hermana. Inclusive aún recordamos la gran discusión que se armó con uno de los temas cuando José Hernández publicó con ustedes un artículo sobre la mujer en la ciencia ficción y eso trajo mucho revuelo. Y nosotros ya lo habíamos publicado como 3 años antes y nadie se había percatado de eso y de levantar por variedad. Así que son cosas que van sucediendo. Y sí, desde luego, ¿no? Eso sí sucedió y sí fue algo que trajo mucho que hablar en las redes sociales, hubo mucho quilombo, como dicen los argentinos, ¿no? Con Sí, respecto. justamente. Sí, hubo un gran Sí, es debate. interesante. Sí, un gran debate que ocurrió con respecto a eso. ¿Qué podemos esperar de LCD Magazine en el futuro? Cuéntanos, Roberto. Uf, bueno, somos un medio, ya definitivamente somos un medio de comunicación. Sin que nos hayamos dado cuenta, evolucionamos de una revista online a de un medio escrito, pasamos a un medio ya de comunicación radial, en las redes también ahora con programas propios y en los próximos meses vamos a ir evolucionando y tener más conversatorios, más programas, distintos programas directamente a DLDP Magazine que van a ir evolucionando con otros nombres, que espero que van a estar dentro de la misma cadena evolutiva y también la idea es una vez que termine la pandemia y todo esto, retomar los conversatorios, actividades, ciclos de charlas y exposiciones en los que estaban programados. Este año, en Providencia, nosotros tendríamos que haber comenzado en marzo. Estábamos contratados directamente para de marzo a diciembre hacer un ciclo directamente del género fantástico y otros, a partir del EDP, porque ya habíamos demostrado todo lo que habíamos hecho, y vino la pandemia, el estallido social y todo esto, y finalmente no quedó en nada. Lamentablemente, estamos aquí de brazos cruzados y esperando que esto termine para retomar todas las actividades y todas las cosas que están viniendo. Y por eso te digo, vamos a necesitar más savia nueva, más gente que nos esté colaborando y ver la posibilidad, que siempre nos están pidiendo que tratemos de sacar algunos ejemplares físicos. Lo que podríamos sacar es un tipo de anuales, si conseguimos los fondos necesarios, porque no es fácil publicar una revista acá y venderla tampoco. Y con eso ya yo creo que va a ser una de las tantas evoluciones que vamos a tener como LDP Magazine. Gracias, Roberto, por haber compartido con nosotros sobre el EDP Magazine. Ahora nosotros tenemos el segmento con Carolina Zurita, que ella quiere comentar con respecto a las tecnologías del futuro, para que tú Perfecto. también tu apreciación y lo que tú piensas, ¿no? Ella te va a comentar sobre esas tecnologías que hemos visto que van a tener impacto en el futuro, en el 2050. Carolina. Perfecto, veamos. Muchas gracias, Cristian. Roberto, ¿cómo está? Muy Roberto, bien, Cristian. quería comentarle sobre las tecnologías del futuro que tendrán impacto. Según Business Insider, el turismo espacial podría ser factible en el 2050, perdón. Pero probablemente solo para los muy ricos. ¿Por qué? Las compañías de cohetes como Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX
de Elon Musk van a sobrepasar el espacio suficiente para que el medio de transporte sea factible. Por ejemplo, alguien que pueda pagar 130 millones de dólares podría pasar una semana en órbita, aún en el año 2050. Yo no creo que 130 millones sea poco dinero o lo tengamos cualquier persona, es decir, se volverá un tema para gente que tenga acceso al dinero. No va a ser nada barato seguramente a corto plazo y aún en el 2050. Roberto, ¿usted qué piensa de tomar vacaciones o como lo dicen en Chile, veranear en Marte? Esa es una historia que yo escribí cuando estaba en octavo básico, y no era Marte, era Venus, me acuerdo, que me preguntan qué va a hacer usted a los 70 años. Y yo me acuerdo que en esta historia que escribí cuando pequeño, me imaginaba regresando ya desde, ¿cómo te digo? Desde Venus, Júpiter o el propio Marte, con un robot que fuera como mi asistente o mi ayudante en ese minuto, regresando de alguna de estas colonias y llegando a la Tierra después de haber tomado unas merecidas vacaciones. Esa es una de las cosas que nosotros soñamos por entonces y vaya, se podrían ahora hacer factibles. El mismo Stanley Kubrick, si vemos 2001, Odisea en el espacio, ya proponía que vehículos de Panam que volaran hasta de la Tierra a la estación que orbitaba la Tierra y de ahí se partiera a la Luna o a otros rincones que se estaban en ese minuto como explorando. Es algo muy factible. Sí, de hecho, yo creo que en nuestra vida, en algún punto, podríamos terminar haciendo una pedida de matrimonio, una luna de miel en Marte, Júpiter, en la Luna. Bueno, ya las mujeres no queremos que nos bajen la Luna, sino que nos lleven a la Luna. A la Luna, sí, justamente, sí. O a Marte. O a Marte también. Es muy interesante. Realmente creo que cada día lo que hemos soñado o pensado que eran sueños cuando éramos niños, se están viendo como ya muy cerca, ¿no? Ojalá, si tal vez no nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos, ya lleguen a estos espacios y no sean de acceso solamente para gente con mucho dinero, que eso se pueda ser un poco más de acceso general. Irónicamente, si nosotros, sí, ahí sí, Cristian, si nosotros lo miramos de manera irónico, el cuento, nosotros cuando crecimos con todo lo que era la parafernalia de los años 60, ¿cómo se llama? Las misiones espaciales, lo que te prometía que ya a principios del siglo XXI íbamos a tener colonias en Marte, la Luna iba a estar colonizada y tú podías estar entrando y saliendo del planeta, cosa que realmente no sucedió. Han sucedido miles de otras cosas que predijo la ciencia ficción, pero en este minuto vivimos muchas cosas que nuestros abuelos y nuestros padres leyeron en libros. Lo mismo que estamos en este minuto, videoconferencias, los telégrafos en este minuto, que ellos le llamaban telégrafos, que eran los fax, después pasaron a los emails, todo eso que era tanto de ciencia ficción, actualmente es realidad. Estamos viviendo lo que nuestros antepasados leyeron en ciencia ficción. Ahora es un hecho, es una realidad. Pero aún nos faltan los viajes. Nosotros pensamos que ya íbamos a estar viajando por el cosmos, teniendo contacto alienígena, conociendo gente de otros mundos. Pero hasta el minuto no ha pasado. Pero los contactos sabemos que en algún minuto han existido, aunque no lo quieran negar, pero ahí estamos. Así es, de hecho ya hemos visto los supersónicos, ya deberíamos de estar viajando entre planetas. Roberto, ahora Cristian nos va a contar justamente lo que tenemos de nuestra revista Omicron. Yo ya los dejo para que pueda él comentarnos de esto. Un gusto. Gracias. Bueno, como te había contado, te voy a comentar un poco sobre lo que publicamos cada semana. Sí, nosotros publicamos cada semana los artículos que nos llegan en estos 2 meses y vamos publicando semanalmente los artículos, ¿no? Esta semana en nuestra revista nosotros publicamos los siguientes artículos. En nuestra revista nosotros publicamos primero el reporte Omicron, una novela que explora desde la filosofía y la ciencia la posibilidad de un universo cuántico. Publicamos la reseña de una novela que explora la reseña sobre la novela de Viaje al universo vecino del escritor colombiano Mora Vélez.
También justo publicamos esta semana mismo Cinema Omicron Dark Crystal, el mundo fantástico, que justamente es un artículo que salió primero en LDP Magazine, que nos gustó mucho, de un colaborador de ustedes, de Marcos Fabián Cortés. Esta Justamente. semana también nosotros publicamos Cronistas Omicron en Un Mar de Muertos, publicamos, este es un relato de J.R. Espinosa. También publicamos, esta semana también nosotros hemos publicado el relato Duerme Vela de Gustavo Gross, también en Cronistas Omicron. Esto es todo lo que te podemos comentar con respecto a nuestra revista. Y ahora sí, bueno, ha llegado el punto de despedirnos y de Claro. palabras finales, Roberto. No, lo que te podía comentar que justamente el artículo que ustedes colocaron de Marco Fabián Cortés sobre el cristal oscuro pertenece a un número especial que hicimos de Jim Henson, que estaba todo el número hecho directamente en el trabajo de Henson y las nuevas generaciones. Hicimos todo un recorrido tanto por las series, por las películas y todo lo que Henson logró en vida y después siguieron sus herederos. Entonces esa es una de las cosas que nosotros siempre hacemos en el EDP Magazine, tratar de hacer estos especiales para que la gente recuerde y las nuevas generaciones conozcan lo que se hizo antes y todo el esfuerzo de estos grandes creadores, escritores, diseñadores, etc. Palabras finales, un gusto, como siempre, estar contigo, Cristian. Tenemos una segunda parte del conversatorio de ciencia ficción latinoamericana pendiente que se lleva el próximo mes, que estuvo muy interesante, así que se agradece. Y también conocer a Carolina, un gustazo, mucho gusto. Y ya saben que pueden contar conmigo para lo que sean y quedan todos invitados a visitarnos en www.ldpmagazine.cl. Ahí van a encontrar mes a mes nuestras publicaciones online, como todos nuestros programas que también están en vivo o por lo menos también algunos envasados de lo que ya han pasado. Así que eso, amigos míos. Muy bien, no se olviden de visitar www.ldpmagazine.com, una revista excelente de ciencia ficción. .cl. .cl, ¿no? Es una .cl. revista súper buena de ciencia ficción. Personalmente siempre no me lo pierdo ninguno de los números que van sacando. Ahora Carolina, estamos preparando uno de pandemia, amigo mío. Así que ese se nos viene ya. ¿Cuándo sale de pandemia? Esperemos que la próxima semana. Estamos medio atrasados. Todos invitados al número de pandemia, ¿no? Sí, justamente. La otra semana ya está arriba. No se olviden del número de pandemia de PA Magazine, como siempre va a estar súper bueno. Carolina, tus palabras finales. Bueno, fue un gusto compartir el programa del día de hoy contigo, Cristian, contigo, Roberto. Realmente me he entretenido muchísimo y espero que con todos ustedes que nos están escuchando, nos podamos ver la próxima semana. Bueno, aquí, omicronianos y omicronianas, hemos terminado nuestro quinto programa. Estuvo con nosotros Roberto Alfaro, gran historietista chileno, director y creativo de la revista LDP Magazine, nuestra revista hermana de ciencia ficción. Les agradecemos por su asistencia y nos vemos en la próxima. Gracias.